Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este canal Materrey. En esta ocasión, en este video, estaremos presentando lo que es ya la progresión número 10 de esta unidad de aprendizaje Pensamiento Matemático 2 para el nivel eh, bachillerato. ¿Qué estaremos considerando en esta progresión? Bueno, si analizamos su contenido, el propósito de esta progresión, vamos a ver que nos vamos a centrar básicamente en tres temas que nos gustaría a través de este video pues ayudarte a comprender cuál es el objetivo, ¿verdad? Cuál es el propósito de cada uno de estos tres temas. Así que los tres temas a considerar, o que al menos hemos seleccionado para esta progresión y repasarlos a través de este video, es primeramente lo que tiene que ver con el triángulo de Napoleón. También estaremos repasando, porque quizás lo más seguro que este tema no sea de nada desconocido para ti, que es el teorema de Pitágoras, así como el teorema de Tales. Así que sin más, vamos a iniciar primeramente viendo lo que es el triángulo de Napoleón. Y para la consideración de este contenido, de este tema, mira, te vamos a invitar a que visites esta página, este link que nos pareció muy interesante ahora que anduvimos buscando información para precisamente presentarla a través de este canal. Vimos que esta página, que notarás que se encuentra aquí, esta es una excelente herramienta basado en este programa que se llama GeoGebra para que pudiéramos entender, ¿verdad? Lo que es precisamente el triángulo o teorema de Napoleón, que palabras más, palabras menos, pues aquí está lo que, pues su significado, ¿verdad? El teorema mismo lo indica. Si lo leemos así como tal, dice lo siguiente: si en un triángulo ABC, nota, se construyen triángulos equiláteros exteriores sobre sus lados. Los baricentros de dichos triángulos equiláteros determinan un triángulo equilátero, conocido como triángulo de Napoleón exterior. Bueno, cuando vimos esto dijimos, va a estar un poco complicado así, ¿verdad? En nuestra mente visualizar qué es lo que dice el teorema o el triángulo de Napoleón, pero le repito, esta aplicación que encontramos en esta página está excelentemente bien diseñada para que nosotros podamos entenderlo, comprender mejor lo que es este teorema. Así que agradecemos mucho a su autor, José Luis Muñoz Casado, la elaboración de esta página que verdaderamente nos está ayudando mucho a lo que es este concepto. Así que sin más, vamos entonces a través de esta página. Mira, primeramente vamos a elaborar, ahí podrán tú notar que es fácil, tú nada más ubicas los puntos y se marca lo que es un triángulo, ahí lo tenemos, ¿verdad? Pero el triángulo de Napoleón dice que si nosotros en los lados, aquí tenemos los lados marcados con letras minúsculas, tenemos el lado A, el lado B y el lado C. Si nosotros en cada uno de estos lados elaboramos o hacemos un triángulo equilátero, en cada uno de estos lados, como lo vamos a ver a continuación. Mira, aquí está, aquí hicimos un triángulo equilátero, recuerda, es el triángulo que tiene como característica que sus tres lados miden lo mismo. Hacemos esto con el lado A, hacemos con el lado A, aquí está, ¿verdad? Hacemos lo mismo con el lado B y hacemos lo mismo, un triángulo equilátero en el lado C. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, dice que si nosotros marcamos los baricentros, que no es otra cosa más que la posición central del triángulo, ya en clase seguramente tu docente o vamos a estar indicándote la manera en que si se te da un triángulo, cómo podemos, son medidas, ¿verdad? Notables en los triángulos, cómo podemos sacar su baricentro. Nosotros lo vamos a sacar, aquí el programa te lo va a permitir, mira, ahí está, ahí tú nada más le dices quiero el baricentro y te va a marcar los centros de cada triángulo. Ahora, nota lo que vamos a comprobar. Si nosotros ahora unimos estos puntos, bueno, el triángulo que se forma será un triángulo equilátero. Así lo establece el triángulo o el teorema de Napoleón. Así que procedemos a unirlos y efectivamente, este triángulo que se formó con los baricentros de los triángulos equiláteros formados por los lados de este triángulo que está sombreado en azul, bueno, el resultado es que siempre, siempre nos va a dar un triángulo equilátero, es decir, que mide exactamente lo mismo de cada lado. Hasta ahí comprobado este teorema del triángulo de Napoleón. Para eso nosotros vamos a pedirte, ¿verdad?,
que puede ser a través de la página que estamos recomendando, o simple y sencillamente te damos un triángulo en la actividad a realizar en clase. Tú lo que vas a hacer, recuerda, vas a formar triángulos triángulos equiláteros. Ahí está. Este triángulo miden lo mismo los tres lados. Este es un lado un poco más amplio, lo formas y aquí tenemos. Ahora procedemos a calcular los baricentros y una vez que calculemos los baricentros los unimos y ahí está. El triángulo formado, característica, será un triángulo equilátero. Así lo establece el triángulo de Napoleón. Y podemos observar que el teorema de Napoleón, que afirma que el triángulo determinado por los centros de los triángulos equiláteros, construidos exteriormente, porque son exteriores estos tres, ¿verdad? Sobre los lados del triángulo, cualesquiera, el resultado va a ser que sea un triángulo equilátero, independientemente de cuál fue el triángulo que inicialmente formamos. Ahí está, comprobado, y bueno, pues te recomendamos el uso de esta página para que practiques, ¿verdad? Y te quede de una manera más clara este teorema tan importante. Ahora bien, vamos a ver el siguiente problema, sobre todo, ¿cómo podemos aplicar estos conceptos? Mira, hemos seleccionado este problema que también nos pareció bastante interesante para ver la aplicación de estos conceptos. Acá se nos dice en el problema propuesto que en un parque de diversiones se han instalado 4 faroles para iluminar una determinada área. Se sabe que los faroles están ubicados, nota, en las esquinas de un cuadrilátero y que la luz que emiten converge en un punto en el centro del cuadrilátero. Se desea determinar si los faroles están dispuestos de manera, y este es un concepto muy interesante que lo vamos a estar analizando en clase. Dice de manera concínclica. Vaya término, ¿verdad? Pero vamos a tratar de entender qué es esto y vamos a representar nuestro problema primeramente para entenderlo. ¿Qué te parece en un dibujito, verdad? Tenemos por aquí esta parque, tenemos que los vértices, que es donde convergen los lados, ¿verdad? Dice que en cada vértice está colocado un farol. Se ha colocado un punto en el centro del parque que esperamos que este centro, ¿verdad? Pues esté, que sea de manera concínclica, es decir, que converjan estos 4 puntos en esto. ¿Habrá relación en esto? Bueno, para poderlo determinar, mira, la solución es la siguiente. La solución nos dice que vamos a utilizar las características de los cuadriláteros concínclicos. ¿Qué es eso? Bueno, este establece que un cuadrilátero, aquí lo tenemos, 4 lados, es concínclico, aquí está la clave, es concínclico, la condición, si y solo si la suma de las medidas de dos ángulos opuestos es igual a 180 grados. Acá dice, sí y solo si la suma de las medidas de los ángulos opuestos es igual a 180 grados. No lo entendemos mucho, pero mira, vamos a ver, estamos hablando entonces de los ángulos, aquí está, ¿verdad? Dice los ángulos, tenemos 4 ángulos en el cuadrilátero, pero aquí hace referencia a ángulos opuestos. Así que, por ejemplo, si estamos aquí en el ángulo A, su ángulo opuesto, este ángulo A lo medimos, mide 89. Vamos al ángulo opuesto. ¿Cuál será el ángulo opuesto al ángulo A? Bueno, el opuesto es el que está acá, ¿verdad? Enfrente no está de manera adyacente, son ángulos adyacentes, este es el ángulo opuesto. Dice que si este ángulo, que lo medimos, mide 97, si la suma de estos dos me da 180, vamos bastante bien. Va como una característica de un cuadrilátero concínclico. Ahora medimos el otro. Este mide 86, su ángulo opuesto sería el ángulo B. Lo medimos y mide 94. Si la suma de estos dos también me da 180, en resumen, encontramos que son, podemos decir que es un cuadrilátero concínclico. Por lo tanto, entonces, en este caso, al medir los ángulos formados de los faroles, encontramos que la suma de los ángulos opuestos es 180, por lo que podemos concluir que los faroles, ¿verdad?, que están colocados en esta plaza, están dispuestos de manera, y aquí está, sí están de manera concínclica, y que la luz emitida, esta luz, va a converger, ¿verdad?,
en un punto en el centro del cuadrilátero. El punto que tenemos aquí va a converger, ¿verdad? Entonces, si nosotros este es el centro del cuadrilátero, trazáramos una circunferencia, podemos notar que va a pasar esta circunferencia exactamente por cada uno de los faroles. De manera entonces que hemos utilizado, ¿verdad?, este concepto de lo que son cuadriláteros concínclicos para poder resolver este problema. Pero ahí está la aplicación y la característica de estos, que seguramente en clase, bueno, estaremos todavía ahondando más si el tiempo no lo permite. Bien, siguiente tema, bueno, pues como bien lo mencionamos, nada desconocido. Seguramente tienes algún concepto de lo que es el teorema de Pitágoras. Este hace referencia también a triángulos, características que el triángulo es un triángulo rectángulo, es decir, que tenemos un ángulo de 90 grados. Los lados que forman ese ángulo, como lo podemos ver aquí, este que tenemos aquí, los lados que forman ese ángulo recto se llaman catetos. Y Pitágoras estableció que el cuadrado, si hacemos un cuadrado de este lado, llamado cateto, y el cuadrado de este otro lado, hacemos otro cuadro, si sumamos estos dos cuadrados, oh sorpresa, ¿verdad?, nos va a dar exactamente lo que es el cuadrado de haber hecho un cuadrado aquí en este lado llamado hipotenusa. Eso lo establece Pitágoras y seguramente ahí en clase estaremos haciendo algún ejercicio para comprobar este teorema de Pitágoras. Pero bueno, para entenderlo un poquito más y sobre todo ver de qué manera lo podemos aplicar, hay un sinfín de problemas que nos pueden ayudar a comprenderlo y sobre todo lo más importante, aplicarlo. Y acá tenemos un problema, ¿verdad? Acá se me dice que tenemos un campo de fútbol. Característica, podemos observar que es de forma rectangular, en donde se nos dice que el ancho de la cancha, en este caso mide 64, y lo que es el largo, ¿verdad?, tenemos de 100 metros de largo. Ahora fíjate lo que nos dice el problema, dice que un jugador corre desde la diagonal, desde una esquina del campo hasta la esquina opuesta, desde el tiro de córner, ¿verdad?, hasta acá, al opuesto. Entonces, eso es lo que hace el corredor, ahí lo vemos, ahí está, ¿verdad? ¿Qué nos pregunta? Dice, ¿cuánto corrió el jugador? Y vamos a redondear el caso del resultado si no nos da un entero completo. Vamos a redondearlo al metro más cercano. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, ¿qué te parece si dibujamos un tantito lo que representa este problema? Y podemos notar que nos representa un triángulo rectángulo donde este lado, lo que sería el ancho, este lado sería el largo, y lo que vamos a calcular sería el recorrido del jugador desde un tiro de esquina hasta el otro opuesto. Así que, si te puedes dar cuenta, estamos viendo que esto hace referencia a un triángulo rectángulo, y bueno, pues eso es un indicativo de que podemos utilizar el teorema de Pitágoras para resolver esta incógnita que tenemos aquí. Recuerda que si este es el que está puesto al ángulo de 90 grados, estaríamos hablando de la hipotenusa. Así que utilizamos los datos, decimos que de ancho, vamos a ponerle la A, son 64 metros, la B, que es el largo del campo, 100 metros. ¿Qué vamos a calcular? Pues vamos a calcular la hipotenusa, lo que es el C, la C, ¿verdad? La trayectoria de este jugador. Así que utilizamos teorema de Pitágoras, ahí está la fórmula, empezamos a sustituir los valores, 64 al cuadrado más 100 al cuadrado, nos da un total de 14.096, ya la suma de los cuadrados. Ahora, esto es C al cuadrado, pero lo que a mí me interesa es encontrar el valor de C. Así que, ¿cómo le quitamos este exponente? Bueno, recuerda que para pasar un exponente del otro lado de la igualdad, su operación contraria, en este caso, como es exponente 2, sería la raíz cuadrada. Así que la raíz cuadrada de 14.096 nos da un valor de 118.72. Pero como nos pide que redondeemos al metro más cercano, pues en este caso estaríamos redondeando a 119 metros. Y ahí está una de tantas aplicaciones que podemos tener en lo que tiene que ver con el teorema de Pitágoras. Otro problema más, acá se nos muestra que Meg vive en Indianápolis. Aquí es donde vive, ¿verdad?
y quiere visitar a su mamá en Lima, acá está. Pero nota, hay una pregunta interesante, dice, ¿cuántos kilómetros más conducirá Meg si fuera a Lima pasando por Dayton? Así que no va a recorrer de Indianápolis a Lima, eso serían 173. Acá nos dice, nos pregunta si el recorrido lo hace de Indianápolis, pasando por Dayton y llegando a Lima. Así que, ¿cuál sería la trayectoria de este viaje? Pues aquí lo tenemos, de Indiana a Dayton y de Dayton a Lima. Así es, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuántos kilómetros más conduciría? Así que de Indianápolis a Dayton, si lo tenemos, 165. También tenemos de Indianápolis a Lima. No conocemos esta medida, pero la pregunta es, ¿lo podremos conocer? Bueno, esto hace referencia a un triángulo rectángulo, así que conocemos un cateto, conocemos la hipotenusa, pero desconocemos el otro cateto. No hay ningún problema con que conozcamos dos datos, basta y sobra para conocer el tercero. Así que, primeramente, pues vamos a utilizar lo que es el teorema de Pitágoras, donde A y B, recuerda, son las longitudes de los dos catetos y lo que es el C es la longitud de la hipotenusa. Así que para nuestro problema vamos a utilizar que el valor de la A, vamos a llamarle uno de los catetos, será el valor de X, el cual desconocemos. El valor de la B, el otro cateto, sería 165. Y finalmente la hipotenusa, en este caso, sí se conoce que es 173. Así que sustituimos estos valores, ¿verdad? Y aquí, ojo, porque vamos a sustituir el valor de este cateto, que es el cateto B, lo pasamos. Si está sumando, nota, se pasa restando. Así que haciendo la resta de 29.929, le quitamos 27.225, que es el 165 al cuadrado, nos quedaría x al cuadrado 2.704. Le sacamos la raíz cuadrada y entonces encontramos que esta distancia de Dayton a Lima son de 52. ¿Pero esa es la respuesta? No, ¿verdad? Esa no es la respuesta porque nos está diciendo que si seguimos este camino, la pregunta es ¿cuántos kilómetros más conduciremos si se hubiera ido en línea recta? Así que, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo que hacemos a continuación es sumar precisamente los 165 más estos 52. Nos da 217. Ahora, a esos 217 le quitamos la trayectoria normal en línea recta, 173, para sacar ahora sí la distancia que recorrería, en este caso MEC, si se fuera a través de esta alternativa Indianápolis, Dayton y Lima. Y nos da un resultado de 44, ¿verdad? Así que el resultado es, la respuesta a esta pregunta son efectivamente 44. Bien, pues ahí está un segundo problema. Vamos a dejarte en esta pantalla, ¿verdad? Esta serie de ejercicios. Recuerda que hay que practicar todo lo que estamos conociendo. Es la mejor manera de poder retener los conocimientos. Y estos ejercicios tienen ese propósito. Hay datos, ¿verdad? Que nos proporcionan los triángulos. Hay algún otro tercer dato que lo desconocemos. Bueno, te pedimos, ¿verdad? Que realices los ejercicios, compruebes tus resultados con tu docente, tus compañeros, para que verifiques cuáles son las coincidencias que tuviste o algunas áreas de oportunidad. Ahí tenemos 6 problemas, 6 triángulos a resolver y te dejamos estos otros problemas también ya de una manera un poquito contextual a lo que se puede ser la aplicación del teorema de Pitágoras. Y vamos a dejarte incluso más problemas, ¿verdad? Ahora sí que tenemos una buena cantidad de problemas en los cuales podemos ocuparnos para que el conocimiento que hemos adquirido sobre este tema lo podamos reafirmar. Bien, vamos por último con lo que es el teorema de Tales. El teorema de Tales establece lo siguiente. Mira, dice que si tenemos un triángulo, aquí vamos a centrarnos en el triángulo azul, aunque aquí está un poquito marcado con otro triángulo. Vamos a marcar el triángulo ABC, si tenemos un triángulo ABC, y dice que si nosotros trazamos un segmento, como el que tenemos aquí, paralelo, ¿verdad?, a uno de sus lados, entonces dice que vamos a tener otro triángulo, y dice que este triángulo que estamos obteniendo va a ser proporcional al triángulo más grande. Así lo dice,
y aquí establecemos estas proporciones. El teorema dice que los lados del triángulo ABC y los lados del triángulo AB'C' dice son proporcionales. Y aquí está la forma de que establecemos la proporcionalidad, así lo dice el teorema de Tales. Pero mira, vamos a comprenderlo mejor con un problema. ¿Qué te parece? Acá dice cómo podemos aplicar el teorema en la vida cotidiana. Dice en la vida cotidiana podemos encontrar los valores de segmentos desconocidos de acuerdo con otros segmentos dados, siempre que existan las condiciones para aplicar el teorema, como que dos segmentos sean paralelos. Así que vamos a verlo con un ejemplo. Mira, aquí tenemos esta situación. Tenemos un edificio, tenemos un árbol, tenemos la sombra, ¿verdad?, que proyecta el edificio, tenemos la sombra que proyecta el árbol. Entonces, vamos a ver entonces si utilizamos el teorema de Tales, queremos saber la altura de este edificio. Aquí está la condición, si tenemos un segmento, este segmento, el BC, o este lado BC, y tenemos un segmento B'C', que son paralelos, nota que este es paralelo con este, y si conocemos la demás información, podemos calcular. En este caso, vamos a establecer la proporcionalidad. Así que primero, como el árbol es paralelo al edificio, se puede aplicar el teorema de Tales. Definitivamente que sí se puede. Por lo tanto, tenemos que el lado AB, vamos a ubicarlo, el lado AB, aquí está, lado AB. ¿Qué es el lado AB? Pues es toda la sombra que proyecta el edificio. ¿Cuánto mide? 18. Dice que es proporcional al lado AB'. AB'. ¿Qué es el lado AB'? Pues es la sombra que proyecta el árbol, que lo tenemos es de 6 metros. Por lo tanto, aquí está la proporcionalidad. Esta de 18, la sombra de 18, es proporcional a la sombra del árbol, que es 6. Vamos a establecer del otro lado, otro lado sería el BC, que es la altura del edificio. ¿Con quién es proporcional? Con este, ¿verdad? Con este segmento paralelo, que es B'C', que corresponde al árbol. Esta medida, la altura del edificio, es proporcional a la altura del árbol. Por lo tanto, BC lo desconocemos, no sabemos cuánto es BC, y el caso de B'C' sí lo sabemos porque es 4 metros. Establecemos entonces, sustituimos los valores, en este caso, reemplazamos los valores en la figura, ahí tenemos 18 proporcional con 6. Esta, que no sabemos, es proporcional, la altura del edificio es proporcional a la altura del árbol, que sí lo sabemos que es 4. Ya una vez que tenemos, vas a notar que tenemos 3 datos y nos falta uno por descubrir. Aquí lo único que falta es despejar el valor del dato que desconocemos. Así que este 4, que aquí está dividiendo, vamos a pasarlo del otro lado. ¿De qué manera? Multiplicando. ¿Multiplicando a quién? Al 18. Entonces ya colocado de esta manera nos queda BC, nos queda 18 por 4 acá arriba y dividido entre 6. Hacemos la operación 18 por 4 y posteriormente lo dividimos entre 6. Nos da un resultado de 12. ¿Qué significa este 12? Significa el segmento BC, que para nuestro problema es la altura del edificio. Y ahí está la aplicación del teorema de Tales. Así que para este teorema también vamos a dejarte propuestos estos dos problemas, ¿verdad? En donde cual te vamos a pedir que busques la proporcionalidad, las medidas y encuentres el dato que se te pide. Pues hasta ahí entonces este video. Esperamos de que estos 3 temas, ¿verdad?, te ayuden a una comprensión un poco más clara de lo que es el objetivo de esta progresión. Que como mencionamos y hemos sido reiterativos, esto no es más que algunas ideas que nos pueden ayudar tanto a los estudiantes como incluso a los docentes para poder llevar a cabo esta progresión de lo que es Pensamiento Matemático 2 del nivel bachillerato. Pues gracias por tu atención. No olvides que estaremos colocando dentro de muy poco lo que es la progresión 11, ya en la parte final, las últimas progresiones de este Pensamiento Matemático 2. Por lo pronto, pues muchas gracias por visitar este canal. No olvides que si no estás suscrito, pues te animamos a que así lo hagas. Dale like, activa la campanita y comparte. Muchas gracias por tu atención.